The Seattle Storm select Awa Pham Awa Pham ha sigut escollida per les Seattle Storm en el número 3 del draft de la Women NBA. L'elecció més alta en la història del bàsquet espanyol. Igual a la elección en el draft de Pau Gasol y es elegida número 3 por los Seattle Storm. To Pham up and in. How about that? Breaking the trap and getting it done. And Awa Pham, she's really good at the 15-foot free throw line jumper too. That was smooth. Jugadora de baloncesto, diamante de la cantera de Valencia Basket, ahora estrella en ciernes de la Seattle Storm y por encima de todo, Awa Pham es alguien que soñó muy fuerte. Empezó a jugar en su localidad natal, Santa Pola. El Silvia Martínez, fue el primer pabellón al que su madre, Arame, le llevaba junto a sus hermanos. Después vino el viaje a Valencia, el salto al estrellato y la WNBA. Pero esta historia de la comunidad del sport empieza mucho antes, en Senegal. Yo he llegado aquí en el año de abril 2000. Yo he llegado con un favor de contrato de una amiga de mi marido y me ha hecho un contrato de trabajo como empleado de hogar y para que pueda venir, porque quería venir a vivir con mi marido. Mi primer hijo es de 2001, Tala, su hermano. 2002, Karim. Ha nacido en 2006. Como siempre, como estaban sus hermanos jugando en Polanés, y me dice, mamá, me gusta también jugar. Le digo, bueno, voy a apuntarte. Yo digo, como le gusta y como sus hermanos le hacen, bueno, le digo, bueno, los tres, ¿qué hacen? Yo la he hecho para que se disfruta solo, pero no había pensado a nada. Bueno, que le deja jugar también, como ellos. Yo cogí a Awa a los 8 años. Yo llevaba el infantil femenino, teníamos una plantilla bastante corta y lo típico que pasa que en los entrenamientos siempre te falta alguna jugadora. Y Awa, yo cuando la veo, aparte de lo evidente de su envergadura y de su altura, me doy cuenta que técnicamente para la edad que tenía estaba por encima de los jugadores de su edad y a veces destacaba por encima de mis jugadoras infantiles. Entonces ahí ya ves que Awa va a llegar, bien entrenada, va a llegar lejos. Lo primero que pensé fue, la quiero en mi equipo ya y quiero que juegue. Eso fue lo primero que pensé. Awa, sabes, nosotros tenemos una cultura de educar. Y mis hijos todos la han educado como la cultura de nosotros, para tener respeto, una educación, bueno, de respeto, de todo, de saber de comportamiento, por eso que la han ayudado un poquito. Awa es una niña muy humilde, muy disciplinada, muy buena compañera, la querían mucho y ella se hacía mucho de querer. Awa era muy madura desde pequeña, nunca ha faltado un entrenamiento, nunca ha faltado un partido y piensa que con 12 años se va a Valencia sola sin su familia. Esa madurez crece. Tiene 19 años y parece que sea una chica adulta ya con 30 años. Como entrenadora, Mari Carmen Sempere formó a Awa. Y como amiga veló por cumplir su sueño, más allá de Santa Pola. Y entonces, en 2019, llegó Valencia Basket. Yo recuerdo cuando fuimos a Valencia que subí con Awa en tren, nos recogió Valencia, nos llevaron a la casa donde nos invitaron a dormir allí y ella le hicieron un entrenamiento individual nada más llegar y después hizo el entrenamiento con el equipo. La cogieron como si fuera una más. Ella tenía que ir becada, sí o sí, porque los padres no podían permitirse el estar constantemente subiendo y bajando de Valencia. En principio aceptaron después de verla y ya quedaba lo más difícil, que era convencer a los padres. Bueno, triste y duro, pero yo he pensado que como normalmente tenés que pensar a su futuro, estaba duro, pero tenés que dejarla y aguantamos.
lo que hay. Y como Valencia estaban cerca, puede ir cada semana, 2 veces, 1 vez a verla y todo. Pero estaban duros. En mi mentalidad yo decía que tienes que dejarla. Tu futuro no había pensado que llegar aquí ahora, pero de hacer lo que quiere. Dejarlo hacer lo que quiere, entonces tienes que dejarla. Ya quedaba convencer al padre y hasta el día de hoy. Soy Esteban Albert, director deportivo del área femenina del Valencia Basket. La primera noticia que tenemos de Agua es a través de un entrenador, Antonio Rosique, que es un entrenador de la zona de Elche, Orihuela, con el que tenemos muy buena relación y que me llama y me envía un par de vídeos de una jugadora infantil que está jugando con cadetes y que ya en los vídeos se le ve mucho desparpajo y una forma de jugar que un poco impropia, ¿no? de la edad, ¿no? Y ese es el primer contacto que tenemos. Esto estoy hablándote de abril de 2019. Agua tenía en ese momento 12 años, porque cumplía los 13 en junio. Y bueno, pues la invitamos a venir. Vino ella con su entrenadora y su madre en una primera visita. Yo creo que Arame siempre ha sido una persona muy predispuesta, ¿no? a que su hija, a que Agua pudiera desarrollarse y pudiera tener una mejora. Y la verdad es que vino muy predispuesta a escuchar un poco qué es todo lo que podíamos ofrecer o cuál era el plan que teníamos para Agua, ¿no? Es un momento que recuerdo bien porque es cuando sus padres vienen a traerla ya para que se quede aquí, y estando muy cerca ya del apartamento, del piso donde iba a estar, su padre me comenta que lleva unas zapatillas, entre sus cosas lleva unas zapatillas nuevas que han comprado, podríamos decir, entre la comunidad de Senegal, entre todos, como un regalo de despedida. Creo que es algo que pone en valor un poco, ¿no? de dónde viene ese empuje, ¿no? Ese apoyo tanto de su familia como de su comunidad para venir a Valencia y que ha hecho que ahora pues, esté donde está. Agua tenía una coordinación impropia de la edad que tenía. Ella quería esto y estaba dispuesta a trabajar, a venir, a estudiar, a dejar a la familia, porque con 13 años es duro también dejar casa y venir aquí. A partir de ahí, lo que hemos intentado es no correr. Teniendo muy claro que podía llegar muy lejos, no correr. Y bueno, ha llamado la atención en Project B, en la NBA femenina, y a partir de ahí creo que es una jugada que no tiene techo. Recuerdo la noche del draft que estábamos pendientes, el que Agua haya sido un número 3 del draft, creo que es algo histórico y que tardaremos mucho en repetirlo. Y además hay otro dato importante, ¿no? Las jugadoras que entran en el draft son las jugadoras que acaban la universidad, 22, 23 años. Agua entra en el draft con 19 años y con 19 años es un número 3. Pues es una elección muy, muy importante para mí, ya te digo, histórica, y que creo que tardaremos en volver a ver a alguien tan arriba, ¿no? Emocionada, sí, contenta, claro, porque la ha conseguido, por eso. El 14 de abril de 2026, Seattle amaneció con una nueva estrella. Tras 2 ligas, 2 Copas de la Reina y una Supercopa en Valencia Basket, ahora Agua explora el oeste de Estados Unidos, decidida a hacer historia. Pick 3 del draft de la WNBA, como Michael Jordan, como Pau Gasol. Pero la conquista de América no cambiará a Agua Fam. Yo creo que Agua va a seguir siendo la misma y ha llegado donde ha llegado gracias a esa humildad, porque Agua realmente ya podría habérselo creído. Todo lo que podía ganar en España lo ha ganado. Siempre que tiene algún descanso se baja al pueblo y además va a los campus, que la invitan, siempre está disponible para la gente del pueblo. Se sigue como siempre, de educación, de respeto, de personalidad, de todo, que sigue así. Ella
tenía muy claro que quería ser jugadora profesional. Y tenía muy claro que quería jugar con las mejores jugadoras del mundo y al final las mejores jugadoras del mundo están en la WNBA. Clarísimo, ella su sueño era ese y su sueño lo ha cumplido, jugadora de la WNBA.